Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar del artículo científico titulado Aprendizaje de secuencia a secuencia con redes neuronales convolucionales, publicado en mayo de 2017, escrito por Jonas Gering, Michael Olley, David Granger, Dennis Yaratz y Jan Doffen. El objetivo de este trabajo es mostrar que se puede construir un modelo de secuencia a secuencia competitivo sin utilizar recurrencia, es decir, sin redes neuronales recurrentes, y que al hacerlo se obtienen ventajas claras de eficiencia y velocidad gracias a la paralelización que permiten las convoluciones. Empecemos por el marco general. Un problema de secuencia a secuencia consiste en transformar una secuencia de símbolos en otra secuencia de símbolos. En lenguaje natural, esto aparece en traducción automática, donde una oración en un idioma debe transformarse en la oración equivalente en otro idioma. También aparece en resumen, donde un documento largo debe transformarse en un texto más corto que conserve el contenido esencial. En general, la entrada y la salida pueden tener longitudes distintas y la correspondencia entre posiciones de entrada y posiciones de salida no es trivial, por lo que el modelo debe aprender alineaciones y dependencias complejas. Durante mucho tiempo, la arquitectura estándar fue el esquema decodificador y decodificador basado en redes recurrentes. En estas arquitecturas, el codificador recorre la secuencia de entrada en orden y produce estados ocultos que van incorporando el contexto. Luego, el decodificador genera la secuencia de salida también paso a paso. Las variantes con compuertas como LSTM y GRU ayudan a estabilizar el aprendizaje porque pueden regular cuánta información se mantiene en el estado. Sin embargo, estas arquitecturas tienen limitaciones importantes, el cálculo es inherentemente secuencial y por tanto difícil de paralelizar, y además el camino que recorre una señal desde una posición temprana a una posición tardía puede ser muy largo, lo que complica el aprendizaje de dependencias largas. El trabajo propone reemplazar la recurrencia con convoluciones unidimensionales. Una convolución unidimensional toma, para cada posición, una ventana local de elementos cercanos y aplica un conjunto de filtros aprendidos. El resultado es una nueva representación para cada posición. Como esta operación se aplica igual en todas las posiciones, se puede computar para toda la secuencia en paralelo. Esto es crucial para aprovechar el hardware moderno y reducir el tiempo de entrenamiento. Pero surge una pregunta: si una convolución observa solo una ventana local, ¿cómo puede el modelo capturar dependencias largas, por ejemplo entre el sujeto al inicio de la oración y un verbo al final? La respuesta es que, al apilar capas convolucionales, el campo receptivo crece. La primera capa mezcla información dentro de una ventana pequeña. La segunda capa mezcla información de ventanas que ya contienen mezcla de la capa anterior. Con suficientes capas, la representación de cada posición incorpora información de regiones amplias de la secuencia. Así se obtiene contexto global mediante profundidad en lugar de recurrencia. Para que esto funcione bien en secuencias de lenguaje, el modelo incorpora varios mecanismos. El primero es el uso de representaciones posicionales. Como la convolución es una operación que por sí misma no distingue el índice absoluto, se añaden vectores que codifican la posición de cada token. Así, el modelo puede diferenciar, por ejemplo, una palabra al inicio de una oración de la misma palabra al final. Estas señales posicionales se suman a los embeddings de palabras para formar las entradas a las capas. El segundo mecanismo clave son las unidades lineales con compuertas. En lugar de usar una activación tradicional después de cada convolución, se utiliza una estructura donde la salida se divide en dos partes. Una parte se interpreta como contenido y la otra como una compuerta. La compuerta pasa por una función sigmoide y luego multiplica elemento a elemento al contenido. De esta forma, el bloque puede decidir qué componentes de la señal transmitir. Este tipo de compuerta se parece conceptualmente a lo que hacen LSTM y GRU, pero se integra de manera natural en una red convolucional y ayuda a que el entrenamiento sea estable y que los gradientes circulen mejor. El tercer mecanismo importante son las conexiones residuales. En redes profundas, si cada capa transforma fuertemente la señal, el entrenamiento puede volverse inestable o la red puede degradar el rendimiento al añadir profundidad. Las conexiones residuales consisten en sumar la entrada de un bloque a la salida del bloque. Esto crea un camino directo que preserva información y permite que el bloque aprenda refinamiento sobre la representación en lugar de reemplazarla por completo. Con esto se facilita entrenar muchas capas y ampliar el campo receptivo sin perder precisión. Ahora veamos la arquitectura de manera más estructurada. El modelo tiene un codificador convolucional y un decodificador convolucional.
El codificador recibe la secuencia de entrada. Primero convierte tokens en embeddings y añade información de posición. Luego pasa esta secuencia por una pila de bloques convolucionales. Cada bloque aplica una convolución unidimensional, una unidad lineal con compuerta y una conexión residual. El resultado final es una secuencia de representaciones del codificador, una por posición, cada una con información contextual. El decodificador funciona de manera análoga, pero con una restricción adicional: las convoluciones deben ser causales. Esto significa que, al generar una representación para la posición actual en la salida, el decodificador no puede usar tokens futuros que aún no han sido generados. En una convolución normal, la ventana incluiría posiciones a la izquierda y a la derecha. En una convolución causal, la ventana se desplaza para incluir solo el pasado. Así se mantiene la propiedad autorregresiva: cada token de salida se predice usando solo tokens anteriores. Además, el decodificador incorpora atención hacia el codificador. La atención permite que el decodificador, en cada paso, seleccione información relevante de la secuencia de entrada. En lugar de confiar únicamente en su estado interno, puede calcular peso sobre las posiciones del codificador y formar una combinación ponderada. Esto resuelve el problema de comprimir toda la entrada en una sola representación y mejora la alineación entre entrada y salida. Una característica importante del artículo es que la atención se aplica en múltiples capas del decodificador. En lugar de tener un único módulo de atención al final, cada capa puede consultar la salida del codificador. Esto hace que la información de la entrada esté disponible a diferentes niveles de abstracción dentro del decodificador. A nivel intuitivo, capas inferiores pueden enfocarse en correspondencias más locales o léxicas, mientras que capas superiores pueden integrar decisiones más globales relacionadas con estructura y fluidez. El trabajo también discute aspectos de eficiencia. En una red recurrente, el tiempo de cómputo está condicionado por la longitud de la secuencia porque cada paso depende del anterior. En una red convolucional, todas las posiciones de una capa se calculan en paralelo, así que el tiempo por capa es aproximadamente constante respecto a la longitud, aunque el costo total depende del número de capas y del tamaño de los filtros. Además, el camino de dependencia entre dos posiciones distantes puede ser menor, porque con pocas capas se puede cubrir una distancia grande, mientras que en una red recurrente siempre se requiere recorrer todos los pasos intermedios. Pasemos a la parte experimental. El artículo evalúa el modelo en traducción automática a gran escala. Se consideran pares de idiomas y se entrenan modelos con diferentes configuraciones. La calidad se evalúa con métricas estándar usadas en traducción automática. Los autores muestran que, con un diseño adecuado, el modelo convolucional obtiene resultados competitivos frente a arquitecturas recurrentes fuertes. Además de la calidad, se reporta velocidad. El entrenamiento se acelera de manera importante gracias al paralelismo. También la inferencia puede ser más rápida. Aunque el decodificador sigue generando palabra por palabra, dentro de cada paso se aprovecha paralelismo a través de las capas convolucionales y la computación eficiente. Esto se traduce en mejoras prácticas para despliegue y experimentación. El artículo también examina cómo la profundidad y el tamaño del filtro afectan el rendimiento. Filtros más anchos permiten ver más contexto en cada capa, pero aumentan el costo. Más capas aumentan el campo receptivo y permiten capturar dependencias largas. Los autores muestran que existe un equilibrio y que, con conexiones residuales y unidades con compuertas, se pueden entrenar redes profundas de forma estable. Un detalle conceptual importante es que el modelo combina dos ideas: por un lado, el modelado local eficiente mediante convoluciones, y por otro lado, el acceso flexible a toda la entrada mediante atención. La convolución construye representaciones enriquecidas, y la atención proporciona un mecanismo para alinear y seleccionar información relevante. La combinación da como resultado un sistema potente y eficiente. Si lo resumimos en una frase, la contribución del artículo es demostrar que las convoluciones, cuando se organizan en una arquitectura profunda con compuertas, conexiones residuales y atención, pueden reemplazar a las redes recurrentes en tareas de secuencia a secuencia, con ventajas claras de velocidad y paralelismo. Y esto es muy relevante porque, en la práctica, el costo computacional es una limitación central. Si dos modelos tienen calidad similar, el que entrena más rápido permite probar más ideas, ajustar mejor hiperparámetros y escalar a conjuntos de datos más grandes. En ese sentido, la propuesta no solo es una alternativa académica, sino una mejora práctica. Antes de cerrar, recapitulemos los componentes clave. Primero,
codificador convolucional profundo con embeddings y codificación posicional. Segundo, bloques con convoluciones unidimensionales, unidades lineales con compuertas y conexiones residuales. Tercero, decodificador convolucional causal para generación autorregresiva. Cuarto, atención hacia el codificador, aplicada en múltiples capas del decodificador. Quinto, beneficios computacionales en paralelismo y velocidad, manteniendo calidad competitiva. Con esto, el paper aporta evidencia sólida de que la recurrencia no es imprescindible para el lenguaje. Las convoluciones pueden capturar estructura secuencial cuando se combinan con posición y profundidad. Y la atención puede resolver la alineación entre entrada y salida de manera directa y eficaz. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan los fundamentos de esta nueva tecnología y así, tal vez, dejen de escuchar a todos esos falsos profetas de la inteligencia artificial que jamás en su vida han programado una red neuronal con Python o sin Python. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.